Bienvenidos todos una vez más a otra lección de su curso Fundamentos de Finanzas Empresariales. En la lección anterior entendimos el concepto general del valor del dinero en el tiempo. Y en esta lección particularmente vamos a meternos en el mundo del interés. Entonces, ¿estamos listos para divertirnos? Como siempre. Ahora, el interés es un término, un concepto que es vital, es relevante en las finanzas, ya que permite calcular el costo de mis créditos o la rentabilidad de mis inversiones. Por tal motivo resulta totalmente indispensable, y más aún cuando estamos refiriéndonos a valor de dinero en el tiempo. Entonces tenemos que tenerlo muy presente y comprenderlo muy bien para poder seguir con nuestras siguientes lecciones. Entonces, vamos a abarcar dos tipos de intereses. Interés número 1, el interés simple, e interés número 2, el interés compuesto. Entonces, vamos a explicar el interés simple. El interés simple son los intereses que produce o que una inversión cualquiera me dan a mí como empresa o como individuo, pero solamente tiene en cuenta el capital inicial. Es decir, si pasan 5 años, yo solamente voy a tener en cuenta esos intereses sobre el capital inicial. Pero para entender este concepto, lo mejor que podemos hacer es explicarlo a través de un concepto real o una práctica real para ver cómo aplicaríamos un interés simple a esta práctica que les voy a anunciar ya mismo. Entonces, vamos a ver que si yo, por ejemplo, tengo un capital inicial de 1000 unidades monetarias y un interés, por decir cualquier cosa, del 10% anual, y quisiera saber cuánto va a ser mi inversión en 5 años, es decir, a futuro, ¿cómo podría calcular esos intereses que me está generando mi inversión? Pues bien, tengamos en cuenta que yo tengo 1000 unidades monetarias, 10% de interés y además el plazo en el cual voy a retirar mi inversión es 5 años. Entonces voy a tener en cuenta esos 3 factores que acabo de mencionar. Lo primero, hay algo muy importante y es tener en nuestra cabeza de manera lógica lo que estoy haciendo, que es lo que acabamos de hacer. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujarlo tal cual. Vamos a dibujar en una línea de tiempo lo que va a ser financieramente lo que estoy expresando. Entonces, ¿cómo lo dibujamos? Mis desembolsos van con una flecha hacia abajo y lo que yo recibo va con una flecha hacia arriba. Y la línea del tiempo va partiendo desde el momento cero, es decir, cuando empiezo mi inversión, hasta el momento final, que en este caso son 5 años. Entonces empecemos con nuestro ejemplo concreto. Yo tengo 1000 unidades monetarias que están, digamos que ilustradas en esta línea de tiempo que les acabo de mencionar hacia abajo, porque es un desembolso. Entonces, yo invierto 1000 unidades monetarias con la promesa que voy a recibir el 10% cada periodo, que en este caso es un año, hasta el final de mi tiempo, que en este caso son 5 años. Entonces, tengo que cuando pasa un año voy a recibir los intereses de mi capital inicial, que son 1000 por el 10% son 100, recibo 100. Pero como dijimos que eran intereses simples, asumo que, por ejemplo, retiro esos intereses y sigo trabajando sobre mi capital inicial. Entonces, segundo periodo, es decir, segundo año recibo 100, tercer periodo 100, cuarto año 100 y quinto año 100. En conjunto tendría 500 fruto de los intereses, y si a los 500 adiciono mi capital inicial de 1000, son 1500 en total, lo cual más adelante vamos a denominar valor futuro. Entonces tengo 1500 al final. Pero esta aplicación de interés simple no es muy común, porque financieramente lo que suele pasar es que yo reinvierto mis intereses. Y ese concepto de reinvertir mis intereses es lo que llamamos financieramente interés compuesto, que va a ser nuestra segunda categoría dentro de este marco de los intereses. Entonces vamos a definir esta segunda categoría y con el mismo ejemplo vamos a comparar cuántos serían nuestros dos montos finales teniendo en cuenta el interés simple y el interés compuesto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que reinvertir mis intereses se traduce en que capitalizo. Cuando yo vuelvo a poner los intereses sobre el capital que ya tenía, se llama capitalización. Y si lo miramos de una manera lógica, claro, entonces estoy capitalizando
se va aumentando el monto, por consiguiente voy a recibir más de intereses. Y esto es el concepto mismo del interés compuesto. Entonces vámonos de una vez al ejemplo concreto. ¿Qué pasa? Partíamos de las mismas 1000 unidades monetarias. Pasa un año, voy a tener 100 de intereses. ¿Por qué? Porque es el 10% de los 1000. Pero si los 100 los adiciono a los 1000, tengo 1100. Y el 10% de 1100 sería 110. Lo cual en conjunto me daría 1210. Después ya no tendría el mismo capital, sino tendría que adicionar ese capital y así sucesivamente. Y al ir componiendo, al tener esa composición, esos intereses compuestos, voy a tener al final un número diferente que vamos a denominar valor futuro. Y ese valor al final es 1610. Y esos 1610, si los comparamos, porque están justo en el mismo periodo, al final de los 5 años, lo podemos comparar, es mayor que los 1500 iniciales que nos arrojó nuestro ejercicio con el interés simple. Entonces, pudimos, o por lo menos con este ejercicio, pudimos ver la manera lógica en que se comportan los intereses simples, en donde no capitalizo, es decir, no sumo esos intereses que voy ganando al capital inicial, y los intereses compuestos en donde capitalizo o reinvierto mis intereses. Por una parte tenemos un valor más bajo y por la otra tenemos un valor futuro más alto. Así pues, trabajamos los intereses en esta lección. Y para la siguiente lección nos vamos a meter de lleno en algo que ya mencionamos acá, que es el valor futuro. Pero lo vamos a entender. Vamos a saber cómo lo vamos a manejar y cómo lo podemos desglosar matemáticamente. Muchas gracias a todos por estar tan atentos, por estar tan pendientes en esta lección y en cada una de las lecciones que hemos tenido hasta el momento y en los módulos a manera general. Entonces, quedamos listos para nuestra siguiente lección donde vamos a cubrir las tasas de equivalencia, de tal manera que no se la pueden perder y como siempre, bienvenidos todos.